Definir las arquitecturas del computador, digamos que es uno de los primeros grandes avances que hay luego de la evolución de la arquitectura de von Neumann. Se dice que esta evolución de las arquitecturas en paralelo se dieron gracias a los procesadores o sistemas vectoriales, que ya lo mencioné en clases anteriores, en videos anteriores. Estos procesadores vectoriales buscaron extender como tal lo que sería el trabajo en paralelismo, pero por segmentación a grandes cadenas de datos, puesto que inicialmente no se trabajaba con arreglos. Sin embargo, uno de los grandes problemas que se ha propuesto estas definiciones de las arquitecturas paralelos es la de definir con precisión el término que entrelaza la taxonomía de las diferentes arquitecturas paralelas. El problema central es especificar realmente una definición propia de estas taxonomías que se clasificaron y conllevaron a la modernización de las arquitecturas paralelas, para realmente satisfacer ese conjunto imperativo del flujo de datos e información a procesar. De una u otra manera, existen mecanismos de paralelismo bajo y otros que se han preocupado, no se han desarrollado para ese gran flujo de datos e instrucciones que de una u otra manera en los procesadores vectoriales no se podía realizar, o es difícil realizarlo, o que de una u otra manera genera no esa mayor, facilidad en el desarrollo de los procesos. La taxonomía de las arquitecturas se dio gracias a esa clasificación de Fly, que también ya lo tocamos en la clase anterior. Esta clasificación de Fly probablemente es una de las más conocidas, o es la que realmente se colocó en el tapete y formalizó y le dio esa estabilidad, por decirlo así, a las arquitecturas en cuanto al flujo de datos e instrucciones en un sistema. Un flujo de instrucciones, ya sabemos que es el conjunto de instrucciones secuenciales que son ejecutadas por un único procesador. Ejemplo, la arquitectura de von Neumann es un solo procesador por un solo y único flujo de datos, flujo de esa secuencia de paso a paso dentro del que lo lleva el formato de instrucción para ejecutar como tal la instrucción. Entonces, un flujo de instrucciones es un conjunto de instrucciones secuenciales ejecutadas en un único procesador. Y un flujo de datos es el flujo secuencial de datos requerido por ese flujo de instrucciones. Y es allí entonces donde nace lo que sería esa tal clasificación de Fly. Aquí podemos observar de cómo se van ejecutando las instrucciones, de las cuales tenemos el ciclo del reloj, y que en cada uno de los ciclos se va ejecutando instrucción por instrucción. La instrucción número 1, la instrucción de leer el i, la instrucción del i más 1, la instrucción del i más 2, del 3, del 4, y así sucesivamente se van montando y se van llevando instrucción por instrucción en ese ciclo del reloj hasta que termine el ciclo del reloj, hasta que termine todo el bucle del conjunto de instrucciones que se deben desarrollar el conjunto de instrucciones en un solo procesador. Y fíjense que en cada uno de ellos pues podemos observar la cantidad de ciclos que se tarda en la ejecución. Y aquí hacemos referencia a esos ciclos de instrucción de reloj. Es la velocidad, ojo, es la velocidad con que se va a ir ejecutando esa instrucción. Si bien es cierto, hice preguntas en el chat,
la velocidad tiene que ver con la memoria, o más que la velocidad de la instrucción tiene que ver con la memoria, la velocidad tiene que ver con ese ciclo de reloj, la velocidad tiene que ver con la capacidad y el tamaño del flujo de instrucciones, la velocidad tiene que ver con el tipo de microprocesador. Hay muchos factores, muchos elementos que tienen que ver y atañen con la rapidez con la que se ejecuta esa instrucción. Ojo, cuando entramos entonces a lo que sería ese procesamiento de paralelo, o lo que llamamos arquitecturas en paralelo, fíjense que aquí tenemos la arquitectura del ejemplo anterior, instrucción por instrucción, que van siendo ejecutadas en esa unidad central de proceso, y que dentro de ella hay un conjunto de un formato de instrucciones, el cual como me dice que se va a ir efectuando, que está en la unidad número 1. En el siguiente audio les voy a colocar esa imagen que se explica bastante por sí sola en la unidad número 1, cómo es el ciclo de instrucciones. Luego tenemos, cuando entra la arquitectura de paralela, hace referencia a que son 2 o más procesadores. Aquí tenemos un solo procesador, pero aquí tenemos varios procesadores. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo, por el conjunto de instrucciones, cada una de esas instrucciones son ejecutadas por varios procesadores, o tengo una única entrada de instrucciones, pero a su vez se distribuye en distintos procesadores a ser ejecutada. Y es allí donde entonces comienza esa clasificación de Fly. Existen diversas organizaciones, claro, dependiendo de las unidades centrales de procesos que voy a utilizar, dependiendo por supuesto de la memoria compartida, porque necesito de una u otra manera tener una memoria para ser utilizada por todas estas instrucciones, por estos microprocesadores, o también porque lo puedo hacer a través de una interconexión por una red. Y por último, los distintos dispositivos de entrada y salida, que de allí se utilizan y se requieren. Se dice que esa arquitectura de Fly la desarrolló, la clasificó en 4 tipos, que sería un solo flujo de instrucciones para un solo flujo de datos, un flujo de instrucciones y varios flujos de datos, varios flujos de instrucciones para un solo flujo de datos y varios flujos de instrucciones con varios flujos de datos. ¿Cuál de estas arquitecturas es la más adecuada? ¿Cuál es la que se puede utilizar? Yo como de forma personal, ¿cuál pudiera comprar? ¿Cuál sería más accesible para mí? En una organización, ¿cuál es la que yo le puedo proponer? Todo esto depende de las necesidades y requerimientos de la cantidad y flujo de información que yo voy a utilizar. Y lo dije, en un ejemplo de una empresa bancaria, pues obviamente sería varios flujos de instrucciones con varios flujos de datos, porque obviamente por el flujo de cantidad de datos que de allí se manejan, la cantidad, no solamente datos, los usuarios que cada uno, si hacemos un poco de alusión o de analogía, cuántos usuarios tiene un banco, yo como usuario pudiera tener más de una cuenta, en una cuenta cuántos movimientos yo pudiera realizar. Entonces, en ese volumen de datos e información, pues las empresas en este tipo utilizarían varios flujos de instrucciones y varios flujos de datos. Si recordamos cada uno de ellos nuevamente, un solo flujo de instrucciones y un solo flujo de datos, el SIP, se refiere a las máquinas de von Neumann, y lo he dicho ya varias veces, como las máquinas personales que nosotros tenemos, la máquina de escritorio, la máquina de trabajo, una laptop, un PC cualquiera. Ojo, y digo PC cualquiera cuando yo pudiera tener una i7, una i5, me voy a
más atrás 21.5, una 586, 486, 786, que ya dejaron de llamarse y de ahora son i7, i5. Bueno, este tiene un solo flujo de instrucciones y un solo flujo de datos. ¿Por qué? Porque tiene límites físicos y que por supuesto limitan esa capacidad de procesamiento. Más no quiere decir que yo pueda transformarla en una arquitectura con varios flujos de datos o varias flujos de instrucciones. Estas máquinas, por otro lado, aquellas que son varios flujos de instrucciones y un solo flujo de datos, ellas incluyen más máquinas arquitecturas en paralelo. Le podemos decir, no es práctico considerarlas, puesto que incluyen arquitectura de un solo flujo de instrucciones, que a pesar de son rápidas o a pesar de que tiene varios flujos de instrucciones, pues su soporte es la arquitectura de von Neumann. Y lo que tenemos aquí en pantalla, digamos que son los tipos de paralelismo, es que dentro de esos tipos de arquitectura podemos tener un paralelismo de datos y un paralelismo en las tareas. La SIN, que es sistema de flujo de instrucciones, y varios flujos de datos. La primera, paralelismo de datos. ¿Por qué? Porque puedo manejar múltiples datos. ¿Pero para qué? Para un solo flujo de instrucciones con múltiples flujos de datos. En el paralelismo de las tareas, ahí tenemos múltiples o varios flujos de instrucciones y varios flujos de datos. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ustedes? Es una interrogante que se lo dejo para que ustedes lo indaguen. ¿Cuál es la diferencia entre el paralelismo de datos y el paralelismo de las tareas? Porque cada una de ellas se comprenden en distintas arquitecturas Fly. Y como lo he venido mencionando, esta organización o esta arquitectura o esta clasificación de Fly no es nada nuevo. Tiene prácticamente 53 años que se hizo esta clasificación basada en ese flujo de instrucciones ejecutados por una computadora, en que lo que he venido repitiendo, diferentes flujos de datos sobre los cuales operan las instrucciones, y aquí lo podemos ver. Una sola instrucción, un solo flujo de datos, es un solo procesador, la computadora que nosotros tenemos en nuestro caso, en nuestra casa, y por qué no la computadora de oficina cuando esta es independiente, que no está en red, pero que es asignado a un trabajador cualquiera. Luego tenemos la otra clasificación, a las cuales tiene un procesamiento de vectores o un procesamiento en arreglo o en vectores. Tendría un solo flujo de instrucción, pero varios flujos de datos, y por ello se trabaja con vectores y con arreglo. Sin embargo, es limitativo, a pesar de que nosotros podemos programar el tamaño de esa matriz. En algún momento se hace tedioso, en algún momento el bucle se pierde, en algún momento trae errores de ejecución y se convierte a ser lenta. Luego tenemos múltiples instrucciones y múltiples instrucciones y un solo flujo de datos. Y esta última es la arquitectura que se utiliza a mayor cantidad de datos, múltiples instrucciones, múltiples datos. ¿Por qué? Porque entonces utilizo un sistema de memoria de búsqueda más una búsqueda de memoria compartida. Comparto lo que sería el sistema de procesamiento, comparto lo que sería el acceso a las memorias, acceso de memoria rápida, en la distribución de las memorias, trabajando por clúster, o el procesador en paralelo. Si nos ponemos a buscar, hay grandes cantidades de información en cada una de ellas, las cuales incluso diferencias o donde nosotros podemos apoyarnos una de otra.
Continuando con esta gráfica o con esta imagen, podemos observar la clasificación de Fly-Jackson. También existe una clasificación de Tannenbaum, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces aquí podemos ver múltiples instrucciones, instrucciones simples, múltiples datos y simples datos. Volviendo a explicar lo que sería esa arquitectura de simples instrucciones, simples datos, o una simple instrucción, un simple dato, repetitivamente lo he dicho, es una arquitectura tradicional de von Neumann, las cuales él ejecuta instrucción por instrucción. Instrucción por instrucción ¿de qué? Porque tiene un único dato y hasta que él no se ejecute totalmente la instrucción, no pasa a la siguiente instrucción. Sin embargo, sí puede existir un paralelismo, ojo, pero paralelismo en segmentación y en registros superescalares, pero no tiene nada que ver con un paralelismo en paralelismo de datos ni un paralelismo de instrucciones, donde el código de instrucción o el código desde la unidad de control me dice cuál es la instrucción que se va a ejecutar, entra al procesador, utiliza la memoria, una vez que termina la instrucción, vuelve al ciclo a la siguiente instrucción hasta que termina el programa. ¿Cómo se maneja esto a nivel de programa o cómo se maneja esto que para nosotros es totalmente, digamos que no comprensible, porque tenemos que nosotros como tecnólogos, como en computación, ingenieros en computación, manejamos muy bien estas arquitecturas o manejamos muy bien lo que sería el proceso interno de los datos? En este formato de instrucciones, fíjense que tengo lo que es el código de instrucción como tal, que siempre yo les hago referencia al formato de instrucción, y por qué depende de la rapidez o por qué depende de que la rapidez con que se ejecute esa instrucción. Y lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos lo que es la dirección del primer operador. Solamente disponemos de este espacio para un operador. Selección de registro, la precisión de datos, el modo de dirección, la longitud o largo del formato de instrucción y el código de operación. Un código de operación pudiéramos decir, lea. ¿Qué voy a leer? El primer operador. Leer el primer operador. Pero lo voy a leer a qué? A un tamaño de instrucción, pero lo voy a leer dependiendo del modo de dirección, directo o indirecto, a una precisión de datos, y por supuesto lo voy a seleccionar en un registro. Internamente, el microprocesador está compuesto por un conjunto de registros y cada uno de esos registros o flag o banderas es lo que nos va a ayudar o es lo que le ayuda al procesador a moverse internamente para darle, digamos que, respuesta a estas instrucciones. Aquí tenemos otro donde tengo el código de instrucción y el código de dirección. El código de instrucción, pero tengo aquí nada más es el código de dirección. ¿A dónde yo voy a llevar esta primera dirección de operador? A un código de dirección. Este código de dirección es el que me dice a qué dirección de la memoria lo va a llevar. El código de instrucción, ahora tengo el código de dirección, el modo de dirección, directo o indirecto, indexado o no, la precisión de datos, pero ahora el código de dirección, fíjese que tiene el primer operador, el segundo operador, el resultado y a cuál es la dirección. ¿Cuál creen ustedes que es más rápido? ¿Este o este? Obviamente, este tipo de procesador es más rápido. ¿Por qué? Porque el código de dirección no solamente me lleva 1 a 1, sino de una vez me lleva a, por dar algún ejemplo,
el valor de A, el valor de B, se coloca en el resultado C. Y aquí me da a qué dirección es que se va a entregar a qué dirección se va a llevar en la memoria. Y por eso es que aquí dice, si la información es apoyada por la organización en la longitud de la instrucción, a mayor largo o mayor longitud tenga en el formato de instrucción, es lo que me va a dar la rapidez. El formato de instrucción, entonces aquí yo los comparo. Para descifrar la instrucción se presenta la unidad de control de la CPU para el formato de instrucción. Entonces fíjense y cómo comparo. El código de dirección del primer caso nada más me lleva un solo operador, A. Mientras aquí yo hago 1, 2, 3, los 3 en un solo código de dirección, ¿cuántas instrucciones hago aquí? Para A, para B y para C. Por ello es que las primeras arquitecturas 8088, 8086 eran, primero las líneas de instrucción del programa eran larguísimas, las líneas de codificación, porque iba haciendo instrucción por instrucción. Leer A, leer B, sumar A y sumar B. O sea, como que yo lo veo como si fuera cuando se está aprendiendo a leer, haciendo esa analogía. Mientras que ahora, en este segundo caso, vemos que en el código de dirección tengo A, B y de una vez puedo colocar el resultado. En 1, 2, 3, en un solo formato hago 3 operaciones. Aquí lo tenemos, ¿ok? Las diferencias entre el código de instrucción y el código de dirección, como lo he resaltado y es lo que he venido mencionando en algunas oportunidades. Tengo el código de instrucción, primero operando, segundo operando, resultado. Luego ejecuta la próxima instrucción. Primero operando, segundo operando y el resultado. Código de instrucción, primero operando, segundo operando, código de instrucción, primero operando y la forma en cómo se va a ejecutar. Y aquí lo tenemos a nivel de programación. Nosotros no, las arquitecturas se programan a nivel de ensamblador. De hecho, esas primeras arquitecturas tú programabas directamente en ensamblador y ahora, cosa que para mí hay grandes programadores en estos momentos, pero prácticamente la misma web o el mundo tan avanzado te muestra ya programas listos, ya programas donde tú no te vas a pie, sino que vas haciendo, te trae ya formatos y tú lo que haces es complementarlos o acoplarlos y listo. Cuando nosotros programábamos era de esta manera. Entonces fíjense que en un lenguaje de alto nivel vamos a leer las variables, un simple programa de suma. Entonces el valor 10 era asignado en una posición de memoria, el valor 5 era asignado en una posición de memoria y el valor 0 era asignado en una posición de memoria. Lea, ¿qué voy a leer? Lo que está en una dirección, en la dirección de memoria, en una dirección de memoria voy a colocar el valor asignado 0. Lea lo que está en una posición de memoria R2, lo que está en esa celda que se está ocupando, que sería el valor 1, y ADD suma, que voy a sumar en un tercer registro, registro 1, registro 2, registro 3, voy a sumarlo, ¿ok? Que en este caso sería el resultado que es el que tengo aquí. Luego suba o sustraiga, ¿ok? Al valor, a los registros 0, y fíjense cómo agrego, sumo, porque voy haciéndolo uno por uno, y luego cambio la línea 0 a un lenguaje de máquina, la línea 5, ya sabemos que esto es lo que me representa el valor 10, porque me representa el valor 5, 0, 2 a la 0, 2 a la 0, 1, y 2 a la 2 es 4 y 1, 5, y es la representación de esto. Bueno, a grandes rasgos es así como se trabaja, instrucción por instrucción, pero así como lo hace la primera,
que es el de las pequeñas instrucciones, perdón. Entonces, si instrucciones simples o datos simples, así imagínense cómo lo hace con múltiples datos. Para nosotros hoy día ya esto, hasta en algunos casos ya esto ni muchos ni programan. De este lado yo creo que de 20 serían unos 3 o 4, y bueno, entonces eso es lo que me hace instrucción por instrucción, o lo que nos hacía ese primer formato de von Neumann. Todo esto que está aquí es lo que podemos ver en este pequeño programa. Este es un pequeño programa, este es el pseudocódigo y luego lo llevamos al lenguaje ensamblador. Continuando con las arquitecturas, entonces las arquitecturas de simples instrucciones pero múltiples datos, ok, entonces consta de una única unidad de control pero múltiples unidades de procesamiento de datos, y usa arreglos. Por eso no hay que confundir lo que es arreglos con vectores. Lo vimos en la gráfica anterior. Dice que estos tipos de arquitectura trabajan con procesamiento de vectores y con procesamiento de arreglo, o lo que sería matrices. Son dos cosas muy diferentes. En este caso, pues se utiliza la unidad de procesamiento, que consta de la unidad lógica aritmética. Por supuesto, seguimos trabajando con registros o la arquitectura. Yo digo decimos porque como si lo estuviera haciendo. La arquitectura se sigue utilizando registros o banderas, esas famosas banderas donde yo coloco un contador, donde yo coloco un acumulador. ¿Por qué? Porque tengo que ir colocando los valores en ciertos registros para que no se me vayan a perder y luego los vuelvo otra vez a llamar. Entonces el font es de la von Neumann y en los arreglos de procesadores son idénticos. Las arquitecturas de simples instrucciones, múltiples datos, utilizan memorias compartidas o memorias distribuidas, ¿no? Y ahí tenemos algunos ejemplos. Múltiples datos, múltiples instrucciones, que quiere decir que tengo múltiples unidades de control. Cada unidad de control tiene un procesador y tiene una memoria compartida, otra unidad de control, otro procesador, otras memorias compartidas. Entonces entra gran flujo de datos y se van efectuando. Vuelvo a traer el ejemplo o analogía del banco. Llegó el cliente Pedro Pérez está haciendo un depósito, llega otro proceso de voy a hacer una compra, el otro voy a hacer un débito, un crédito, y así cada uno de los clientes como si fuera un procesador, que como si cada uno de los clientes del banco tiene un procesador para ir ejecutando las tareas. Terminó él, entra otro cliente y así sucesivamente hace múltiples procesos. Una cosa, y es que tenemos que tener bastante claro, los multiprocesadores son procesadores fuertemente acoplados, son multi, o sea, tengo varios procesadores. Existe un único espacio de dirección, porque un solo espacio de dirección es como si fuera un solo canal, una sola vía por donde se montan todo ese conjunto de datos, va a una sola dirección. La comunicación es entre el procesador, que se realiza a través de la memoria compartida. Y cuando yo digo una memoria compartida o esta analogía, lo que quiere decir es como que si tuviéramos un solo canal, ¿ok? Un solo canal, van entrando, pero cuando se va a la memoria, como esa memoria es compartida, hago analogía como si la memoria fueran puestos de estacionamiento. Desde el punto de vista del programador, se trata de variables globales y los programas son más fáciles de escribir. ¿Por qué son más fáciles de escribir? Porque si trabajara como por subrutina. Y el perform de la memoria limita el número de los procesadores. ¿Por qué la memoria? Porque una vez que yo tengo esas casillas que son puestos de estacionamiento, analogía puestos de estacionamiento, en el momento que se llena, memoria llena, no hay espacio suficiente en memoria,
y lo comenté en alguna de las clases, era reiniciar el computador. ¿Por qué? Porque limpia la memoria, probablemente le doy un control al suprimir de instrucción, una interrupción de instrucciones, limpio la memoria y vuelvo y continúo con los procesos de datos. Ahora, cuando hablo de multicomputadora, es referencia a procesadores débilmente acoplados. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí son muchas computadoras conectadas a nivel de red. Entonces, cada CPU tiene su propia memoria, invisible a las demás. La comunicación entre procesadores se realiza en un mismo pasaje de mensajes. Desde el punto de vista programador, no existen variables globales, sino canales de operación. Esto tiene que ver un poco con respecto a lo que es la conmutación de paquetes y a la conmutación de mensajes, tal cual como lo manejaría un sistema de red. Conmutación de circuito, conmutación de un paquete, conmutación de mensaje. Y es allí lo que acabo de mencionar, son esas redes de interconexión que hacen que se trabajen con arquitecturas paralelas. Aunque estemos conectados en una red, cada máquina tiene su propio procesador. Entonces, dentro de este punto de vista, el modo de operación puede ser síncrono, asíncrono, estoy conectado, no estoy conectado en tiempo real. La estrategia de control yo lo puedo hacer centralizado o no, es dependiendo del administrador de la red. Y en este caso trabajaría con la conmutación de circuito o conmutación de paquete, pero también hay conmutación de mensaje. Y por supuesto, y lo mencioné hace un momento, esto es el sistema de red, cómo se comunica, y es el administrador de la red que busca cómo se hace el intercambio de pases de datos para que no haya un abrazo frontal o un colapsamiento entre los datos. Y la topología es cómo se van a conectar esos procesadores con la memoria. Aquí tenemos algunas topologías de memoria. Cuando hablamos de una declaración de memoria de variables globales, sabemos que son variables que yo voy a utilizar para todo el conjunto de programas, pero cuando hablo de procesamiento o paralelismo de computadora, cada uno no existen estas memorias globales, sino cada quien la maneja por sí sola. Entonces, conocemos lo que es una topología tipo bus, una después de la otra, y la conmutación de paquete. La conmutación de paquete, que no es más que la conmutación de circuito. Discúlpenme que siempre lo hago con analogía, porque la analogía es, me imagino cómo trabaja cierto proceso, pues, y en función de ella así es como trabaja internamente el procesador. El ejemplo cuando les dije, la memoria es compartida, tengo un gran estacionamiento y sabemos que el estacionamiento está asignado a un único vehículo. Cada estacionamiento tiene una identificación que, valga la redundancia, es única para un único vehículo. Tal cual funciona la memoria compartida. Es un conjunto de cajas. Cada caja tiene un tamaño en byte y cada uno tiene, además de su tamaño en byte, una dirección de memoria. Y entonces, a medida que se van procesando los datos, que yo puedo sustituir una de la otra, agarro, entro coloco los datos en esa casilla, los mantengo allí y en algún momento los vuelvo a sacar y los vuelvo otra vez a utilizar. Esto también me trae a lo que sería una de las razones, el por qué siempre inicializamos las variables. Muchas veces preguntan por qué nosotros tenemos que inicializar las variables cada vez que se va a ejecutar. Porque cuando corremos un programa, ocupa direcciones de memoria. Y cuando yo vuelvo a correr ese programa, esa memoria tiene ya una información. Al volverlo a correr, en algunos casos, y digo en algunos porque eso depende del programa, eso depende
de la lógica como tú hiciste el programa, eso depende de tan organizado tú lo hayas hecho, de cómo tú hayas limpiado el récord. Y bueno, entonces vemos cálculo, ay, pero es que este cálculo no es el que realmente me debe dar, porque queda información en la memoria, él la toma más la nueva y por supuesto me da un resultado que no es. Y es allí donde vienen las razones de inicializar las variables. Bueno, continuando, tenemos la topología de las memorias compartidas, algún ejemplo, y aquí tenemos la clasificación de Tannenbaum. Tannenbaum me dice, bueno, tengo la clasificación igual de Fly, el SIP, matricial, vectorial, el mix, el MIC, pero dentro de múltiples instrucciones, múltiples datos, tengo múltiples procesadores y múltiples computadoras. ¿Ok? Entonces, dentro de múltiples procesadores, sabemos que hay procesadores donde tenemos como el modo de acceso de datos, directo e indirecto, la conmutación si yo la voy a hacer, si es una conmutación de paquete, una conmutación de circuito, y por supuesto el pase de los mensajes, porque en computadoras también yo tengo pase de mensaje. Yo tengo lo que es pase de mensaje, pase de circuito y conmutación de paquete, conmutación de circuito y conmutación de pase de mensajes. ¿Por qué? Porque los mensajes a nivel de redes, y esto tiene que ver con las capas del modelo OSI de la ISO, es que yo voy enviando paquetes de mensajes por paquetes de mensaje. Entonces, más o menos de forma generalizada, es así como funcionan las arquitecturas en paralelo.